Sí, muchas gracias, señor presidente. La pregunta es, ¿cuáles son los cargos, me refiero a los tipos delictivos, imputados por la Fiscalía del Principado de Asturias a altos cargos del Principado y sobre qué altos cargos recaen los mismos? Gracias. Tiene la palabra el Consejo de Gobierno. Señoría, si no le veo a usted formulando la pregunta, no me lo hubiera querido. De la información disponible, solo un alto cargo de la Administración del Principado de Asturias está siendo investigado por la Fiscalía. El delito por el que se le investiga es el de prevaricación y el procedimiento está aún pendiente. Se trata de hechos investigados para el que este responsable contaba con los informes técnicos correspondientes y, en todo caso, no han sido decisiones sin soporte o aval jurídico. Le recuerdo, además, que hay otra persona de la Administración, en este caso funcionaria de la Administración, también en estos momentos investigada por el mismo asunto. Recordar, en este sentido, la misma postura firme e inequívoca del Gobierno de Asturias en relación con cualquier hecho relacionado con la corrupción y los límites que usted sabe ha establecido esta Federación. Gracias, señor consejero. Señor Corbas Mons tiene la palabra. Sí, muchas gracias, señor presidente. Mire, señor consejero, le formulo esta pregunta en el Pleno, que a usted parece que no le agrada, por la dificultad para conocer a través de otros medios en esta Cámara o tener una respuesta clara sobre qué altos cargos del Gobierno tienen algún tipo de actuación penal. Y le formulo esta pregunta para que no se ofenda en su constitución de consejero de la Presidencia del Gobierno de Asturias y sobre materias que caen bajo su competencia directa. Y bueno, yo como le conozco, sé que usted tiene un turno al final y sé que hará lo de siempre, a lo que yo le voy a decir, que es seguramente recorrer todo el mapa de la corrupción española, seguramente. Pero, mire, yo le vengo a preguntar, para que no se ofenda, sobre este Gobierno del Principado de Asturias, sobre cosas que ocurren en Asturias, en este Parlamento y que son de su competencia, para que no se ofenda. Espero, por tanto, que sea capaz de contestarme ciñéndose a la cuestión. Mire, la razón de esta pregunta es la de intentar obtener una información clara, repito, clara, sobre qué actuaciones judiciales en el ámbito penal afectan a altos cargos del Principado y por qué delitos. Y lo hacemos aquí porque, mire, a mí me está siendo muy difícil. Yo le he hecho solicitudes de información y, por no decir que es imposible obtenerla, nos la mandan, que es increíble. Es decir, yo la última que tengo información suya de marzo de 2016 remitida es un cuadro casi jeroglífico, es decir, donde los letrados del Principado vienen con iniciales, donde los procedimientos… Oiga, los servicios jurídicos o lo que pasa en esta región es una sociedad secreta, señor consejero. Es por eso hago esta pregunta. Mire, en la última información que me mandan, y usted me lo corrige si no, con la cuadrícula de sentencia en blanco y sin decirme en qué fase procesal están, que lo pedíamos, aparecen, y usted me corrige si no, en calidad de investigados el director general de Vivienda, don Fermín Bravo Lastra, el director general de Turismo, don Julio Zapico, por lo menos en marzo, cuando me mandan la información, el exdirector general de Innovación, don Gonzalo Pescador, y hasta el propio exconsejero de Industria y Empleo, don Horacio Torre. En algún caso, como en el caso del director general de Vivienda, especifican el porqué del motivo. Efectivamente, un procedimiento presunto de prevaricación por la adjudicación de una vivienda social o vivienda pública del Principado. Pero en el resto, y me refiero al exdirector general de Turismo o al director general de Turismo, don Julio Zapico, y al resto de cargos, no se explica nada más que es un proceso por prevaricación. Por eso yo le vengo a preguntar aquí. Pero, mire, yo le quiero mostrar mi preocupación, para que no se me venga arriba, por dos motivos fundamentales, señor consejero. Usted me acaba de decir que solo hay uno, me aclarará ahora cuál y por qué, espero. Pero, mire, yo creo que son demasiados procedimientos los que hay abiertos en el Principado, pese a su intensa lucha contra la corrupción. Usted me cuenta de los altos cargos que lleva la defensa de los servicios jurídicos del Principado, pero me preocupa mucho, por supuesto, que haya un director general de Vivienda que esté implicado en un supuesto irregularidad de adjudicación de una vivienda, o conocer, como lo digo, el de Turismo. Pero, oiga, usted olvida otros procedimientos. ¿Usted no se da cuenta, por ejemplo, que tenemos gerentes de empresas públicas que no llevan, porque ya lo que faltaba, la defensa de los derechos jurídicos implicados en el HIPAA, 2 exgerentes, por obras que no se sabe muy bien si se hicieron, si no, si se cobraron, que no? SOGEPSA, tienen varios investigados también a un exgerente. Vipasa, también está en ese procedimiento y cesaron ustedes al gerente coincidiendo con la fecha de tal. Serida, el director gerente del Serida, que yo sepa, continúa investigado y pendiente de juicio. Y ya no voy a hablar,
que tenemos pendiente, supongo que llegará algún día, una sentencia como lo del caso Marea, un escándalo que afectó a un consejero histórico en la región como el señor Riopedre, de Educación, del Gobierno del hoy senador Vicente Álvarez Areset, o la señora doctora directora general también. Entonces, bueno, hay muchos casos. También el señor Areces me hace gracia que da muchas lecciones ahora desde Madrid. Pues también está el tema del museo, ¿no?, que tampoco salimos muy bien parados. Y mire, le voy a mostrar un segundo motivo de preocupación, un segundo motivo por el que le formulo la pregunta. Y es que yo quiero que usted me aclare si las defensas que se llevan a cabo en el Principado de altos cargos son compatibles con la defensa de los intereses generales del Principado. Se lo voy a preguntar claramente. Es decir, ¿en estos casos se defiende al alto cargo o se defiende los intereses del alto cargo o los intereses del Principado de Asturias? Y yo me gustaría que usted me asegurara que esas defensas son compatibles en esos casos o que la actuación de los servicios jurídicos es la correcta y necesaria y tiene la suficiente contundencia en los casos en los que hay personas como directivos de empresas públicas implicadas, que le he mencionado algunos, porque yo a veces tengo dudas. Y tiene conexión con un debate que hemos mantenido usted y yo hace poco en esta Cámara, en el que yo le decía que es necesaria una ley que regule los servicios jurídicos del Principado y usted me dice que no, que está muy bien regulado por un decreto que hace directamente el Gobierno. Y yo, mire, pues sirve de ejemplo en este caso para manifestarle esas dudas. Yo creo que tiene que haber pautas claras de actuación y medidas en torno a estos procedimientos. Y en la actualidad yo tengo la sensación de que a veces que esto se decide entre las jefas de los servicios jurídicos y el consejero de turno como bien venga, y yo creo que eso no es lo correcto. Conclusión. Nos preocupa y creemos excesivo el número de altos cargos y directivos de empresas públicas afectados por procesos penales, señor consejero, que a nuestro juicio, a usted le parece que no, pero a nuestro juicio los que le he mencionado ya nos parecen bastante elevados. Y nos preocupa también que su Gobierno sea tan reacio, y se lo digo claramente, a dar la información con claridad, señor consejero. Si no pasa nada, estamos en un Estado de Derecho, pero oiga, no nos den ustedes la información como si fuese cifrada en una película de espionaje. Es simplemente eso. Contesten con claridad y cuéntenlo con claridad, que no pasa nada. Nada más. Muchas gracias, señor.